Continuamos nuestro viaje a las profundidades del tiempo, hacia los mismísimos orígenes de una de las civilizaciones más grandiosas de la antigüedad. La vez pasada hablamos sobre el surgimiento de la vida en el Valle del Nilo, sobre las misteriosas culturas de los desiertos y sobre la larga lucha por el poder, coronada por la unificación de Egipto bajo el cetro del legendario rey Narmer. ¿Pero qué sucedió después? ¿Cómo creció, a partir de este estado recién nacido, el poderoso imperio del Reino Antiguo, la época de los constructores de las grandes pirámides? ¿De qué manera lograron los faraones no solo gobernar un país enorme, sino también infundir en millones de personas la fe en su esencia divina? Hoy revelaremos los secretos de las primeras dinastías egipcias. Descubriremos cómo se creó la primera maquinaria estatal del mundo, con sus funcionarios, impuestos y censos. Hablaremos sobre la invención de la escritura y su papel en el fortalecimiento del poder. Echaremos un vistazo a las lujosas y al mismo tiempo espeluznantes tumbas de los primeros faraones en Abidos, donde los reyes eran acompañados al más allá por sus sirvientes sacrificados. Seguiremos los auges y caídas del período arcaico, los disturbios civiles y la nueva unificación del país bajo el poder de Yasegemui, quien preparó el terreno para Dieser e Imhotep. Veremos cómo se formó la singular monarquía egipcia, que combinaba sacralidad y crueldad, construcciones grandiosas y una explotación despiadada. Prepárense para descubrir cómo se sentaron las bases para 3000 años de gobierno faraónico y qué misterios guarda la época de formación del antiguo Egipto. Nadie, nunca en la historia, ha logrado mantener el poder estatal durante un tiempo prolongado basándose exclusivamente en la fuerza bruta o únicamente en una ideología, por muy elaborada y omnímoda que ésta fuera. Para cualquier régimen político que aspire a un gobierno largo y exitoso, la garantía más importante de estabilidad es el establecimiento de un control efectivo sobre la vida económica y productiva del país. Es precisamente este control el que permite al poder no solo extraer los recursos necesarios para su existencia y la realización de proyectos ambiciosos, sino también, y no menos importante, reforzar su legitimidad ante los ojos de los súbditos, demostrando su capacidad para asegurar el orden, la prosperidad y la protección. Los antiguos gobernantes de Egipto, los fundadores de la primera dinastía y sus sucesores, comprendieron perfectamente esta verdad. Realizaron esfuerzos considerables, deliberados y sistemáticos para poder disponer no solo de los destinos y las vidas de sus súbditos, como vimos en el ejemplo de los sacrificios rituales, sino también de todos sus medios de subsistencia: tierra, agua, cosechas, producción artesanal y comercio. Uno de los logros más significativos y duraderos de los faraones de las 3 primeras dinastías que gobernaron Egipto durante el período dinástico temprano y el inicio del Reino Antiguo, fue precisamente la creación y el fortalecimiento gradual de un Estado centralizado en un sentido ya cercano a nuestra comprensión habitual, con un territorio unificado, una capital, un aparato administrativo, un sistema fiscal, un ejército y una ideología oficial. En la literatura histórica, este importantísimo período de formación y consolidación del Estado egipcio antiguo, que abarca el tiempo de gobierno de la primera y segunda dinastías, se conoce como el período arcaico o período tinita, por el nombre de Tinis, la supuesta región de origen de los primeros reyes, y duró aproximadamente 400 años, desde el 2950 hasta el 2575 a.C. Es precisamente al inicio de este período, con la unificación del país bajo Narmer, cuando concluye el largo y complejo proceso de centralización política de Egipto, iniciado ya en la época predinástica. El rey Narmer y sus sucesores inmediatos en el trono del Egipto unificado, como Aja, Dyer, Dayet y Den, se enfrentaron a un problema completamente nuevo y extremadamente complejo: la necesidad de gobernar eficazmente un país enorme, recién creado, que constituía una franja de tierra estrecha pero increíblemente larga, extendiéndose casi 800 kilómetros a lo largo del Nilo, desde las primeras cataratas al sur, en la frontera con Nubia, hasta las mismas costas del mar Mediterráneo al norte,
en el extenso delta. Era necesario no solo mantener bajo control este gigantesco territorio con su diversa población y tradiciones locales, sino también crear mecanismos funcionales de gobierno, recaudación de impuestos, mantenimiento del orden y defensa de las fronteras. Hacia el final de la época dinástica temprana, es decir, en tiempos del gobierno de los últimos reyes de la segunda dinastía, como Jasegemui, el poder real central, tras pasar por períodos de florecimiento, crisis y nueva unificación, logró establecer un control prácticamente total sobre los principales sectores de la economía del país. Este control permitió a los reyes acumular en sus manos colosales recursos materiales y humanos, lo que, a su vez, les dio la posibilidad de financiar y llevar a cabo grandiosos proyectos de construcción, incluyendo la erección de las primeras estructuras monumentales de piedra, como los complejos funerarios y, en última instancia, las propias pirámides. Todo esto fue posible gracias a la combinación de una serie de factores: una determinación excepcional, voluntad política, talento administrativo, innovación en ideología y tecnologías, y por supuesto, no en último lugar, la ambición ilimitada y el anhelo de gloria eterna de los propios primeros reyes egipcios y sus más cercanos colaboradores. Entre todos los grandes inventos del pensamiento humano que cambiaron el curso de la historia, un lugar absolutamente especial y fundamental lo ocupa la invención de la escritura. Es prácticamente imposible sobreestimar la enorme, verdaderamente transformadora importancia que tuvo la aparición y difusión de la escritura para el desarrollo de cualquier sociedad humana, ya sea en la esfera de la acumulación y transmisión de conocimientos de generación en generación, en el ámbito de la administración y el control estatal, en el desarrollo del comercio y el derecho, o en la fijación de eventos históricos y la preservación de la memoria cultural. Para el hombre moderno, que vive en un mundo literalmente impregnado de información escrita en todas sus formas, desde libros y periódicos hasta Internet y mensajes telefónicos, ya es extremadamente difícil siquiera imaginar un mundo en el que la transmisión escrita de información esté completamente ausente, donde todo el conocimiento se transmita solo oralmente, y la gestión y la contabilidad se realicen únicamente con la ayuda de la memoria y primitivos dispositivos de conteo. Pero para los antiguos egipcios, que vivieron en la cúspide del cuarto y tercer milenio antes de Cristo, la invención o, posiblemente, la adopción y adaptación de un sistema de escritura fue un descubrimiento verdaderamente revolucionario que cambió radicalmente su civilización y le abrió horizontes completamente nuevos. Desafortunadamente, es poco probable que alguna vez sepamos todos los detalles y circunstancias exactas de la aparición de la singular escritura jeroglífica egipcia. Sin embargo, los hechos arqueológicos a nuestra disposición, principalmente los hallazgos de los más antiguos monumentos escritos, indican con bastante certeza que este gran descubrimiento no fue un evento absolutamente casual o instantáneo, sino más bien el resultado de un largo proceso de experimentos y búsquedas, estimulado por las necesidades apremiantes del Estado en formación y su élite. Como ya se mencionó, en la tumba real UJ en Abidos, perteneciente a uno de los poderosos gobernantes predinásticos del Alto Egipto, que vivió aproximadamente un siglo y medio antes de Narmer, alrededor del 3200 a.C., se encontraron cientos de pequeñas etiquetas de hueso y madera con los ejemplos más antiguos que conocemos de auténtica escritura jeroglífica. En estos mensajes muy cortos, pero ya bastante legibles, se utilizan signos jeroglíficos ya plenamente desarrollados y reconocibles que designan tanto objetos y números concretos como algunos sonidos y conceptos. El sistema de escritura mismo, representado en estas etiquetas, ya demuestra esa complejidad característica y el principio mixto, ideográfico-fonético, que distinguirá a la jeroglífica egipcia durante los siguientes 3500 años de su existencia. La antigua y aún no resuelta definitivamente cuestión de dónde apareció por primera vez en el mundo la verdadera escritura, en el antiguo Egipto o en la antigua Sumeria, en Mesopotamia, sigue siendo objeto de animados debates científicos. Sin embargo,
La mayoría de los investigadores modernos, basándose en las dataciones de los monumentos escritos más antiguos de ambas regiones, se inclinan a pensar que este honor, muy probablemente, pertenece a los habitantes del sur de Mesopotamia, los sumerios, y en particular a los sacerdotes y escribas de la floreciente ciudad de Uruk a finales del cuarto milenio antes de Cristo, donde se encontraron las tablillas de arcilla más antiguas con escritura pictográfica protosumeria que servía para la contabilidad económica. Es posible, como suponen algunos eruditos, que varios siglos antes de la unificación de Egipto, durante un periodo de intensos contactos culturales entre el Valle del Nilo y Mesopotamia, los egipcios, junto con otras importantes adopciones como los sellos cilíndricos o el estilo arquitectónico de fachada de palacio, tomaran de los sumerios la mismísima idea revolucionaria de la escritura como método de fijación de la información mediante signos convencionales. Pero esto no significa en absoluto que tomaran directamente el sistema de escritura sumerio, el cuneiforme. Por el contrario, la singular escritura jeroglífica egipcia, con sus pintorescos signos dibujos, fue una creación completamente original y perfectamente adaptada a las necesidades fonéticas y gramaticales precisamente de la lengua egipcia, y sus sorprendentes signos jeroglíficos reflejaban con tanta exactitud, detalle y reconocimiento las características distintivas del mundo que rodeaba a los antiguos egipcios: flora, fauna, objetos cotidianos, personas y dioses del Valle del Nilo, que no puede hablarse de su origen directo externo, mesopotámico. Lo más probable es que ocurriera lo que los científicos llaman difusión de la idea. Los egipcios se enteraron de la existencia misma de la escritura entre sus vecinos orientales y, al comprender sus enormes posibilidades, crearon de forma independiente su propio sistema de escritura, completamente único, perfectamente adecuado para su lengua y cultura. Se podría, por supuesto, imaginar hipotéticamente a algún sabio o escriba genial en la corte de uno de los poderosos reyes predinásticos de Egipto, que con entusiasmo y curiosidad estudia los extraños signos incomprensibles que cubren las tablillas de arcilla o los sellos cilíndricos traídos de la lejana Mesopotamia. Llega a la conclusión de que estos signos pueden usarse no solo para la contabilidad, sino también para transmitir conocimientos, pensamientos y el propio habla, y decide crear un sistema de signos similar, pero ya para su lengua egipcia nativa, utilizando como signos imágenes de objetos y seres que le son familiares. Como una analogía histórica, aunque no muy afortunada y mucho más tardía, de tal invención consciente de una escritura nacional a partir de un modelo externo, se podría citar, quizás, la historia semilegendaria de la creación del alfabeto fonético coreano Hangul por el rey coreano Sejong el Grande y sus eruditos cortesanos en el año 1443 de nuestra era, quienes, se cree, se inspiraron en la escritura mongola y china. Sin embargo, existen otras teorías científicas, posiblemente más convincentes, que explican la aparición tan inesperada y rápida de una escritura jeroglífica ya plenamente formada y compleja en Egipto en la cúspide del cuarto y tercer milenio antes de Cristo. Por ejemplo, teorías sobre su desarrollo gradual a partir de sistemas anteriores de signos y símbolos utilizados con fines rituales o contables. Cualesquiera que fueran las circunstancias y el momento exactos de la aparición de la escritura jeroglífica en el Valle del Nilo, los primeros faraones del Egipto unificado y sus administradores comprendieron muy rápidamente su enorme potencial, no solo como medio para la contabilidad económica, sino también como un poderosísimo instrumento de poder estatal, administración y propaganda, y no dudaron en utilizarlo amplia y eficazmente para fortalecer su control sobre el país. Para aquella época lejana y turbulenta del período arcaico, cuando el joven Estado egipcio libraba constantes guerras para expandir sus fronteras y esferas de influencia, así como para reprimir la resistencia interna, la mera posibilidad de registrar, con precisión y documentalmente, hacer un inventario de sus enormes y constantemente crecientes propiedades reales, y luego compartir esta importante información con otros funcionarios en diferentes partes del país mediante documentos escritos, fue,
Una innovación verdaderamente sorprendente y revolucionaria que otorgaba al poder central una enorme ventaja. A partir de entonces, todos los diversos suministros, grano, aceite, vino, telas, ganado, metales, que llegaban al tesoro del faraón de todo el país en forma de impuestos y tributos, y todos aquellos recursos que luego se gastaban y salían de él para las necesidades de la corte, el ejército o la construcción, podían ser contabilizados con precisión y marcados con sellos e inscripciones especiales que contenían el nombre de Horus del rey gobernante, lo que reforzaba drásticamente el control y prevenía los robos. A los diversos materiales y productos destinados a la construcción y el aprovisionamiento de la tumba real, ahora también se les sujetaban las ya conocidas etiquetas de hueso o madera, con la indicación no solo del nombre del rey propietario, sino también de otra información administrativa importante: el contenido exacto del recipiente o caja, su cantidad o peso, la indicación del tipo o calidad del producto, así como el lugar y año de su fabricación o recolección. Desarrollada inicialmente, al parecer, como un medio puramente práctico para las necesidades de la contabilidad económica y la administración dentro de las crecientes haciendas reales y templarias, la escritura fue recibida con verdadero entusiasmo e implementada activamente por los antiguos egipcios, quienes, a juzgar por todo, siempre se distinguieron por un cierto formalismo, pedantería y amor por el orden y la contabilidad en la gestión de los asuntos. En las condiciones del antiguo Egipto, donde la habilidad de leer y escribir jeroglíficos y sus variantes cursivas seguía siendo un arte extremadamente complejo que requería largos años de estudio, la alfabetización siempre fue un privilegio de una élite gobernante muy reducida en número: la familia real, los altos funcionarios, los sacerdotes y los escribas profesionales. Por lo tanto, convertirse en escriba, es decir, en una persona que dominaba a la perfección el arte de la lectura y la escritura, significaba no solo obtener una profesión respetada, sino también acceder directamente a las palancas del poder, al servicio estatal, al conocimiento y a la posibilidad de ascenso profesional. Tal estrecha conexión asociativa entre alfabetización, conocimiento y poder se formó en la conciencia social de los egipcios ya en los albores de su historia y se mantuvo a lo largo de todos los milenios posteriores. La aparición y rápida difusión de la escritura en Egipto tuvo una enorme influencia no solo en la administración interna y la cultura, sino también en el desarrollo del comercio exterior y las relaciones internacionales del joven Estado. La mayoría de aquellas singulares etiquetas de hueso y madera, con inscripciones jeroglíficas tempranas, encontradas en las tumbas reales de la primera dinastía en Abidos, que, por cierto, gracias a las escenas de diversos rituales y eventos reales, representadas en ellas, son también importantísimos monumentos de la cultura e historia egipcia temprana. Estaban originalmente adheridas a grandes jarras de cerámica que contenían aceite de oliva de alta calidad o vino, importados a Egipto desde 1900 países del Mediterráneo Oriental, muy probablemente desde Canaán, es decir, del territorio de las actuales Siria, Líbano, Israel y Palestina. El mero hecho de la presencia de tal cantidad de bienes importados en las tumbas reales más tempranas atestigua un comercio exterior activo y bien establecido ya en tiempos de la primera dinastía. Este notable aumento de la importación de productos estratégicamente importantes, como aceite, vino y especialmente madera, cedro y pino, de los que Egipto carecía, pudo estar directamente relacionado con la aparición en este periodo de las primeras factorías comerciales, puestos de avanzada e incluso pequeñas colonias egipcias permanentes o semipermanentes en el sur de Palestina, en el territorio del actual Israel y la Franja de Gaza. Numerosos hallazgos arqueológicos realizados en lugares como Nahaltila, Telerani, Tel Sakan y Embesor indican inequívocamente la activa presencia de funcionarios, comerciantes y artesanos egipcios en esta región a finales del cuarto y principios del tercer milenio a.C. Aquí se descubrieron no solo vasijas de cerámica egipcia importadas,
algunas de las cuales incluso estaban marcadas con el serej, con el nombre de Horus del propio rey Narmer, sino también una gran cantidad de productos de arcilla de producción local, cananea, que sin embargo, estaban realizados en un estilo típicamente egipcio y con tecnología egipcia, y algunos de ellos incluso llevaban impresiones de sellos cilíndricos egipcios o jeroglíficos incisos. Esto habla de una fuerte influencia cultural y económica egipcia en la región. En el río o arroyo de Embesor, cerca de la actual Gaza, los egipcios, al parecer, crearon un centro de suministro bastante grande y bien organizado para sus caravanas comerciales que se dirigían al norte y, posiblemente, un centro administrativo para controlar a la población local. Para ello, utilizaron activamente el llamado Camino Costero o Camino de Horus, una antigua ruta comercial que discurría a lo largo de la costa mediterránea entre Palestina y el delta oriental del Nilo. Así, ya los primeros faraones egipcios llevaron a cabo una política exterior activa y deliberada, buscando establecer control sobre importantes rutas comerciales y fuentes de materias primas en las regiones vecinas. Gracias a una hábil combinación de fuerza militar, diplomacia, comercio y patrocinio estatal de los lazos económicos, la política exterior del Egipto dinástico temprano alcanzó un nivel cualitativamente nuevo, imperial, sentando las bases para futuras conquistas y dominio en el próximo Oriente y Nubia. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de la ideología estatal oficial, que en relación con el mundo exterior permaneció sorprendentemente conservadora, cerrada y xenófoba. Entre sus propios súbditos, los faraones y sus ideólogos mantenían constante e insistentemente la ilusión del llamado espléndido aislamiento de Egipto, su total autosuficiencia y superioridad sobre todos los demás pueblos del mundo, considerados salvajes, caóticos y hostiles. Según la doctrina religiosa oficial, el papel primordial del faraón como protector del orden cósmico Ma'at, establecido por los dioses en Egipto, y Egipto, en su concepción, era todo el mundo civilizado, incluía inevitablemente la conducción de guerras, constantes, justas y victoriosas, contra los vecinos que rodeaban Egipto, los libios al oeste, los asiáticos al noreste y los nubios al sur. Todos estos pueblos extranjeros, en la ideología y el arte oficiales, personificaban invariablemente las fuerzas hostiles del caos que amenazaban constantemente con violar las sagradas fronteras de Egipto y destruir el orden establecido por el faraón, y por lo tanto debían ser despiadadamente sometidos y aniquilados, para inculcar y mantener constantemente en sus súbditos un fuerte sentimiento de orgullo nacional, unidad e identidad, así como lealtad al régimen gobernante. Los círculos dirigentes egipcios, desde el principio, actuaron de la misma manera que, posteriormente, lo harían muchos gobernantes e ideólogos a lo largo de la historia mundial. Simplemente declararon a todos los extranjeros, sin distinción, bárbaros atrasados y enemigos potenciales. En la ya mencionada pequeña tablilla de hueso de la tumba real de Narmer en Abidos, vemos, por ejemplo, la imagen de un dignatario asiático, posiblemente palestino, representado inclinado respetuosamente ante el faraón egipcio, sentado en el trono, como reconociendo su superioridad. Pero, como sabemos por otras fuentes arqueológicas de la misma época, en realidad Egipto y Palestina ya estaban unidos por relaciones comerciales y culturales muy estrechas y mutuamente beneficiosas. Así que, bajo la máscara de la ideología xenófoba oficial, que representaba a todos los extranjeros como enemigos a los que había que someter, a menudo se ocultaba una realidad completamente diferente, mucho más compleja y pragmática de activos, contactos internacionales. Esta discrepancia entre las declaraciones ideológicas y la práctica real debe servir como una importante advertencia metodológica para todos los investigadores modernos del antiguo Egipto, pues desde los tiempos más remotos hasta el final de su historia, los egipcios fueron maestros insuperables de la propaganda y de la hábil presentación de cualquier evento, especialmente militar o político, bajo una luz exclusivamente favorable para ellos. Por lo tanto, sus fuentes escritas e imágenes oficiales, por valiosas e informativas que sean, siempre requieren un enfoque estrictamente crítico
y deben ser constantemente evaluadas y verificadas, con la mirada puesta en pruebas arqueológicas más objetivas e imparciales, extraídas literalmente con la pala del arqueólogo de la tierra. Si en las relaciones con las ricas y relativamente desarrolladas ciudades-estado del Próximo Oriente, con las que Egipto no tenía frontera terrestre común, los faraones egipcios desde el principio tuvieron que mostrar cierta flexibilidad y mantener principalmente relaciones comerciales y diplomáticas pacíficas con Nubia, país situado directamente al sur de Egipto, más allá de la primera catarata del Nilo. Todo fue mucho más simple y duro. Con Nubia, Egipto tenía una extensa frontera común, y este país era rico en recursos vitales para Egipto, principalmente oro, así como cobre, rocas duras, marfil, ébano, animales exóticos y, no en último lugar, personas que podían ser utilizadas como esclavos o guerreros mercenarios. Por lo tanto, desde el inicio de su historia, Egipto se esforzó por establecer su completo dominio militar y económico sobre esta región meridional. Curiosamente, las primeras formaciones protoestatales en la propia Baja Nubia, es decir, Nubia del Norte, conocidas como la cultura del Grupo A, con sus centros en Sellala y Custul, surgieron aproximadamente al mismo tiempo, a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, cuando en el propio Egipto se producía el ascenso de sus primeras ciudades reino predinásticas, como Tinis, Nubt y Nehen. El hecho de la existencia en Nubia en este período de su propia cultura material bastante refinada, ricos enterramientos reales o de jefes con símbolos de poder similares a los egipcios, y evidencias de comercio sistemático con sus vecinos, incluido el propio Egipto, como lo demuestran los hallazgos de bienes egipcios en tumbas nubias y viceversa, habla indudablemente del surgimiento aquí de su propia civilización y estatalidad autóctonas. Sin embargo, a esta temprana civilización nubia no le estaba destinado desarrollarse en una gran potencia capaz de rivalizar con Egipto. Tanto las fuentes escritas, más precisamente pictóricas, como las arqueológicas nos cuentan con bastante elocuencia la triste historia de una de las primeras y más crueles conquistas militares emprendidas por Egipto contra su vecino del sur. Los primeros faraones del Egipto unificado, comenzando quizás incluso con los predecesores de Narmer, buscando obtener acceso ilimitado a los recursos nubios, especialmente al oro, establecer un control total sobre las rutas comerciales que conducían, más al sur, hacia el interior de África, y eliminar a un potencial rival en su frontera meridional, infligieron a los protoestados nubios locales de la cultura del Grupo A un golpe militar devastador. Lo hicieron antes de que los nubios tuvieran tiempo de consolidarse y convertirse en una seria amenaza militar para el propio Egipto. El ya mencionado relieve rocoso en Gebel Sheikh Suleimán, en Nubia, que representa a un jefe nubio derrotado sostenido por las pinzas de un escorpión gigante, símbolo del rey egipcio, puede servir como una de las pruebas más tempranas y fiables de Ninuch, esta política agresiva y expansionista de Egipto hacia Nubia, ya a finales del período predinástico. La segunda imagen, tallada al lado en la misma roca y datada ya a principios del reinado de la primera dinastía, añade los últimos y concluyentes toques a este sombrío cuadro. En ella vemos a un faraón egipcio, posiblemente el rey Dyer, navegando triunfalmente en su barca, contemplando impasible las tierras nubias completamente devastadas por él, sembradas de cadáveres de nubios asesinados y cuerpos de moribundos. Con las ricas y bastante fuertes ciudades-estado del lejano Próximo Oriente, los primeros faraones egipcios preferían llevar a cabo un comercio mutuamente beneficioso y al no tener con ellas una frontera terrestre común, se veían obligados a mantener relaciones diplomáticas mayormente pacíficas. Pero para ellos era impensable tolerar la existencia, justo a su lado, en la frontera sur, de un vecino rival independiente y potencialmente fuerte, como podría haber llegado a ser Nubia. Después de esta devastadora invasión egipcia y, al parecer, la destrucción deliberada de la élite y la cultura locales,
pasaría un milenio entero o incluso más antes de que la Baja Nubia pudiera recuperarse de este golpe y adquirir suficiente poder político y militar para el renacimiento de su estatalidad en forma del reino de Kerma. Pero incluso en tal estatus renacido, Nubia seguiría siendo para el poderoso Egipto más una molestia y una fuente de recursos que un rival real, hasta la época del Reino Nuevo. El establecimiento de fronteras fiables y bien protegidas, el desarrollo de un comercio internacional ventajoso y un estricto control sobre los recursos internos aseguraron al temprano Estado egipcio, durante la primera y segunda dinastías, un dominio completo sobre todo el valle del Nilo y condujeron a un auge general de la economía y a la acumulación de considerables riquezas en manos de la élite gobernante. Sin embargo, estos bienes materiales se distribuían de manera extremadamente desigual entre la población del país. Los datos arqueológicos, especialmente los ritos funerarios de esta época, indican con toda evidencia la creciente brecha entre la cima fabulosamente rica de la sociedad, el rey, su familia, los altos funcionarios y la masa principal de la población, sencilla, que vivía en relativa pobreza. El tamaño y la riqueza de la estructura funeraria y el ajuar en esta época dependían directamente del estatus social y del grado de riqueza de su propietario, variando desde minúsculas fosas para los pobres hasta gigantescos palacios subterráneos para los faraones. El mayor beneficio de la centralización política del país lo obtuvo, por supuesto, el propio Estado, es decir, el rey y su administración, en cuyo uso y disposición directos se encontraron prácticamente todos los principales recursos productivos del país, ante todo, enormes extensiones de las tierras cultivables más fértiles que antes pertenecían a templos o comunidades. Los campesinos sencillos seguían cultivando sus pequeñas parcelas de tierra, pero ahora caían cada vez más en dependencia del Estado como propietario supremo de la tierra o de sus representantes, funcionarios y nobles que actuaban como terratenientes arrendadores. Estos nuevos dueños de la vida cobraban a los campesinos una pesada renta en especie o impuesto en forma de una parte significativa de la cosecha por el uso de la tierra y el agua. Para que esta recién adquirida fertilidad de los suelos egipcios produjera un ingreso constante y máximo posible al tesoro estatal, los reyes de la primera dinastía crearon e implementaron muy tempranamente el primer sistema de tributación regular a nivel nacional en la historia de Egipto. En esta importante tarea de centralización y contabilidad, como en muchas otras, la nueva invención, la escritura, les prestó una ayuda inestimable. Por primera vez en la historia de Egipto, el poder estatal central tuvo la posibilidad de iniciar un registro sistemático de todas las propiedades de sus súbditos, tierra, ganado, personas, y, sobre esta base, imponerles impuestos regulares y diferenciados. Algunas de las inscripciones administrativas más tempranas, hechas con tinta en jarras de arcilla y que datan aún de tiempos del propio Narmer, informan sobre la recepción de ciertos ingresos, probablemente impuestos o tributos, por separado del Alto y del Bajo Egipto. Esto podría significar que ya bajo su reinado, el país estaba administrativamente dividido en dos partes principales para una gestión y recaudación de impuestos más eficientes. Del constante esfuerzo del temprano gobierno egipcio por establecer su control total sobre todos los aspectos de la vida económica y social del país, dan fe también algunas otras importantes medidas administrativas adoptadas durante la primera dinastía. Nos enteramos de ellas, en particular, gracias a una fuente única, la llamada Piedra de Palermo. Se trata de un gran fragmento de una antigua crónica real, o anales, compilados, al parecer, en tiempos de la quinta dinastía, alrededor del 2400 a.C., pero que abarcan acontecimientos históricos desde el período predinástico. En el registro más antiguo conservado en esta piedra, perteneciente al reinado de uno de los primeros reyes de la primera dinastía, probablemente Aha, sucesor de Narmer, se describe un importante procedimiento estatal llamado Shem-Suhor, es decir, seguimiento de Horus, o acompañamiento de Horus. Este procedimiento, como se desprende de registros posteriores, se realizaba inicialmente de forma regular,
una vez cada 2 años. Con toda probabilidad, se trataba de una especie de solemne gira de inspección por todo el valle del Nilo, realizada por el propio faraón, Horus, y sus numerosos dignatarios y funcionarios. Viajes de inspección similares del gobernante por el país también se practicaban en otras monarquías antiguas y medievales, por ejemplo, por los reyes ingleses de la dinastía Tudor. Esta gira egipcia del seguimiento de Horus perseguía, sin duda, varios objetivos importantes a la vez. En primer lugar, el propio faraón, apareciendo personalmente en diferentes partes de su enorme país, recordaba visiblemente a sus lejanos súbditos su existencia, su poder y la unidad del Estado. En segundo lugar, los funcionarios que lo acompañaban tenían una excelente oportunidad para supervisar sobre el terreno el cumplimiento de los decretos reales, el mantenimiento del orden general y la actividad de las autoridades locales, así como para resolver disputas acumuladas y administrar la justicia suprema en nombre del rey. En tercer lugar, lo que no era menos importante, durante tal gira se cubrían gastos considerables para el mantenimiento de la enorme corte real y su séquito con los recursos y ofrendas de la población local de las regiones donde se detenía. De esta manera, durante el año de la gira, se aliviaba parcialmente el problema de alimentar a la corte con cargo al Tesoro Central. Y por último, pero no menos importante, tales viajes de inspección regulares facilitaban considerablemente a las autoridades la evaluación de todos los bienes muebles e inmuebles de los súbditos y la posterior recaudación de impuestos. Más tarde, ya durante la Segunda Dinastía, como muestran los mismos anales, la Corte Real reconoció oficialmente la enorme rentabilidad fiscal de estos seguimientos de Horus. En adelante, comenzaron a realizarse anualmente y se combinaron con la realización de un censo formal de toda la población y, lo que es especialmente importante, de las tierras cultivables y el ganado en todo el país. A partir del reinado del tercer rey de la primera dinastía, Dyer, en los registros anuales de la Piedra de Palermo, también se encuentran informes regulares sobre la altura de las crecidas anuales del Nilo, que, evidentemente, ya entonces se medían sistemáticamente en unidades de longitud estándar. Codos reales, unos 52 centímetros, y sus fracciones, palmos y dedos. Tal atención minuciosa del poder central al nivel de las crecidas del Nilo se explica muy sencillamente. De su altura dependía directamente el volumen de la cosecha en la siguiente temporada agrícola y, en consecuencia, la cantidad de impuestos que el tesoro podía recaudar realmente y que llegaría a los graneros reales. De la recaudación de estos impuestos, que en el antiguo Egipto casi siempre se cobraban en especie, es decir, en forma de una determinada parte de la producción agrícola, principalmente grano, pero también ganado, lino, aceite, vino, etc. Se encargaba todo un enorme y constantemente creciente ejército de funcionarios estatales de diferentes rangos, que actuaban en nombre del faraón y su tesoro. En su actividad, estos recaudadores de impuestos, como atestiguan algunos textos de épocas posteriores, a menudo recurrían a medidas muy duras e incluso violentas contra la población para cumplir con el plan de recaudación establecido. Las numerosas improntas de sellos cilíndricos y de estampilla de algunos altos funcionarios del período arcaico responsables de las finanzas, que han llegado hasta nuestros días, nos permiten reconstruir parcialmente el complejo y burocratizado proceso de trabajo del Tesoro Real, que ya desde los primeros siglos de existencia del Estado egipcio unificado, fue, al parecer, el departamento más importante y poderoso del país, controlando todos sus recursos económicos. Con los tributos e impuestos recaudados en todo el país, la administración real procedía de la siguiente manera. Una parte determinada, probablemente considerable, de la materia prima obtenida, grano, lino, pieles de animales, aceites vegetales, llegaba a numerosos talleres artesanales reales para su posterior procesamiento. Aquí, los artesanos estatales producían diversos productos terminados: grasa, cuero, tejidos de lino de alta calidad, pan, cerveza, principales productos alimenticios, cestería, muebles, armas, etc.
De estos productos obtenidos en los talleres estatales, algunos, posiblemente, se destinaban a la venta o al intercambio en el comercio exterior, cuyos ingresos recibía íntegramente el gobierno, mientras que otros se distribuían como pago en especie por el trabajo, es decir, raciones, entre numerosos funcionarios estatales, funcionarios, sacerdotes, guerreros, artesanos. De esta manera se financiaba de forma centralizada la enorme corte real, el ramificado aparato estatal y toda su diversa actividad, incluyendo la grandiosa construcción. La parte restante, y probablemente la mayor, de la producción agrícola recolectada, principalmente grano, la principal riqueza del país, se entregaba para su almacenamiento en grandes graneros estatales que estaban ubicados, al parecer, en todos los principales centros administrativos de Egipto. Parte de esta reserva estratégica de grano también podía utilizarse para el mantenimiento corriente de los órganos de gobierno locales y las guarniciones, pero una parte significativa de ella, sin duda, era almacenada por el poder central para casos de años de malas cosechas, con el fin de poder prevenir una hambruna general y los disturbios sociales asociados mediante la distribución de grano entre la población. Es difícil decir con certeza qué motivaba más este sabio y previsor gesto de previsión estatal, una sincera preocupación del faraón por el bienestar de sus súbditos o un cálculo político puramente egoísta, el deseo de prevenir revueltas y mantener la estabilidad del régimen. En cualquier caso, objetivamente, la población del país en su conjunto solo se beneficiaba de tal política de seguros estatal, aunque por esta relativa estabilidad y protección contra el hambre tuviera que pagar un precio muy alto en forma de pesados impuestos y trabajos forzados. Pero tal era, al parecer, el destino eterno de todos los contribuyentes en todos los tiempos y en todos los estados. Al introducir un sistema de tributación y contabilidad regular a nivel nacional, los primeros faraones de Egipto obtuvieron un poderoso instrumento para fortalecer aún más el poder central, y se dedicaron activamente a reformar tanto la agricultura como el propio aparato estatal. A pesar de que la mejora objetiva de la infraestructura económica y política del país, como el desarrollo del riego, la construcción de caminos, la unificación de pesos y medidas, y el mantenimiento de la paz interna, sin duda contribuyó en cierta medida a mejorar las condiciones de vida de los egipcios comunes en comparación con épocas anteriores de fragmentación y guerras, es difícil no ver en la actividad principal de la élite gobernante del período arcaico, ante todo, su propia y dominante aspiración al beneficio personal, a la acumulación de riquezas y al fortalecimiento de su poder ilimitado. El rey y sus numerosos funcionarios se preocupaban principalmente por sus propios intereses corporativos y personales, y no por el bien del pueblo. En las condiciones del antiguo Egipto, la estabilidad política y la prosperidad económica alcanzadas contribuyeron no tanto a elevar el nivel de vida general de la gente común, como al mayor crecimiento del poder y la riqueza de la clase gobernante y a la realización de proyectos de construcción cada vez más ambiciosos y costosos, principalmente la erección de monumentos funerarios aún más lujosos y grandiosos que glorificaban al faraón difunto y a sus allegados, y no a la mejora de las condiciones reales de vida y trabajo de la masa principal de la población del país. Esta clara orientación de la política estatal hacia los intereses exclusivos de la clase gobernante se manifiesta con mayor claridad durante el reinado del faraón Den, quien gobernó a mediados de la primera dinastía, aproximadamente alrededor del 1850 a.C. Su largo y, al parecer, exitoso reinado tuvo una enorme importancia para la consolidación y el fortalecimiento definitivos de las bases de la estatalidad egipcia. Durante los 30 o incluso, según algunos datos, más de 40 años que estuvo en el trono, casi todos los aspectos del poder real y la administración estatal sufrieron importantes cambios y reformas, comenzando por el desarrollo y la canonización de los títulos reales. Fue precisamente bajo Den cuando apareció por primera vez el título Nesubiti, y terminando con significativas innovaciones en la arquitectura de las tumbas reales. Por supuesto, desde una perspectiva retrospectiva,
Una innovación puramente técnica como la aparición de una escalera exterior que descendía a la cámara funeraria subterránea de la tumba real en Abidos, lo que facilitaba considerablemente el proceso de entierro y el transporte del pesado sarcófago y el ajuar, nos parece hoy algo bastante obvio y no demasiado importante. Pero para aquella época fue una innovación arquitectónica y ritual verdaderamente revolucionaria, que no solo hizo las tumbas reales más accesibles, incluso para los ladrones, sino que, posiblemente, contribuyó a la aparición futura de la idea de una parte monumental sobre el suelo de la tumba que conducía a la cripta subterránea, es decir, la idea misma de la pirámide. Las reformas administrativas de Den tampoco pasaron por alto un mundo tan aparentemente cerrado y conservador como la corte real y la administración. La Piedra de Palermo, nuestra principal crónica de la época, informa sobre la realización bajo Den del primer censo nacional conocido de toda la población de Egipto, así como sobre la reorganización y redistribución de las tierras cultivables, al menos en el delta del Nilo. Esta reorganización, probablemente, estuvo acompañada del reasentamiento forzoso de comunidades rurales enteras para liberar las mejores tierras para el establecimiento de nuevas y grandes fincas reales o haciendas, cuyos ingresos iban directamente al tesoro. Por lo tanto, al faraón Den, a pesar de su posible contribución al fortalecimiento del Estado, solo con mucha dificultad se le podría llamar un terrateniente magnánimo y solícito hacia sus súbditos campesinos. La asignación de extensas y fértiles regiones en el Bajo Egipto al estatus de tierras reales, administradas directamente desde el centro, probablemente precedió o acompañó a reformas administrativas aún más serias y profundas, destinadas a una mayor centralización del país, para fortalecer aún más el control del poder central sobre todas las regiones del enorme país y debilitar el potencial separatismo de las élites locales, se introdujo o se ordenó definitivamente, al parecer, el sistema de división administrativa provincial. Todo el Valle del Nilo y su delta se dividieron en un cierto número de distritos administrativo-territoriales, que en el período clásico eran 42, y que nosotros, por tradición griega, llamamos nomos. A la cabeza de cada nomo había funcionarios especiales, designados directamente desde el centro, desde la capital, y responsables únicamente ante el faraón y su visir. A estos gobernadores provinciales se les suele llamar con el término griego nomarcas, aunque sus títulos egipcios podían ser diferentes. Es posible que en el Alto Egipto, donde las comunidades territoriales tenían raíces antiguas, las fronteras de estos nuevos nomos administrativos correspondieran en cierta medida a las fronteras de los tradicionales protoestados predinásticos o de las cuencas de irrigación naturales. En el Bajo Egipto, en el delta, por el contrario, tal antiguo patrón de división territorial, al parecer, no existía, y por lo tanto las provincias nomos aquí se formaron por el poder real de manera más arbitraria, a menudo agrupándose alrededor de grandes fincas reales o haciendas templarias ya existentes. Así, al reemplazar definitivamente el antiguo, laxo e inestable sistema de alianzas personales y dependencia vasalla por un nuevo modelo administrativo más rígido, unificado y organizado, el faraón y sus numerosos funcionarios fortalecieron considerablemente su control real sobre todo el país y sus recursos. Estas importantes reformas gubernamentales, destinadas a la centralización y burocratización de la administración, continuaron y se desarrollaron activamente durante toda la segunda mitad del reinado de la primera dinastía, y luego bajo la segunda dinastía. El notable aumento del número de altos dignatarios y funcionarios en la corte, a quienes como privilegio especial y signo de favor real, ahora se les concedían lujosos funerales pagados por el Estado en sus propias tumbas mastabas, junto a la necrópolis real, atestigua sin duda una sustancial y progresiva profesionalización de todo el aparato gubernamental del período arcaico. En Saqqara Norte, que desde tiempos de la segunda dinastía se convirtió en el principal lugar de enterramiento de la alta nobleza menfita, las principales figuras del Estado, visires, tesoreros, sumos sacerdotes, jefes militares,
construyeron para sí gigantescas y muy sólidas tumbas de adobe crudo, que en la ciencia se conocen firmemente con el nombre árabe posterior de mastaba, debido a su forma, que recuerda a un banco. Estas majestuosas y ricamente decoradas estructuras que se alzaban sobre el desierto no solo debían asegurar a sus propietarios un entierro digno, sino también garantizarles mágicamente el renacimiento después de la muerte en el mismo alto estatus social que ocupaban en vida, sirviendo al faraón. La propia apariencia exterior característica de estas tumbas elitistas, su decoración arquitectónica al estilo de fachada de palacio, imitando claramente el aspecto del palacio de muros blancos del rey en Memphis, atestigua inequívocamente la estrechísima conexión de sus propietarios con la casa real y su pertenencia a la cúspide de la élite gobernante. No es de extrañar que muchos, si no absolutamente todos los altos funcionarios egipcios del período arcaico, estuvieran emparentados en mayor o menor grado con el propio faraón, quien era y seguía siendo la única fuente legítima de todo poder, riqueza y estatus en el país. Una de estas enormes y bien conservadas mastabas en Saqqara Norte pertenece a un hombre llamado Hemaka, quien, a juzgar por las improntas de sus sellos encontradas en la tumba, durante el reinado del faraón Den, desempeñó las importantísimas funciones de visir, jefe de la administración, y tesorero supremo, responsable de todos los ingresos y gastos estatales. Entre su riquísimo ajuar funerario, milagrosamente salvado de los ladrones, llamó especialmente la atención de los arqueólogos una pequeña pero elegantemente incrustada caja de madera, en cuyo interior se descubrieron los 2 rollos de papiro más antiguos que conocemos. Desafortunadamente, los rollos mismos resultaron estar en blanco, sin escribir, pero el mero hecho de su presencia en una tumba de mediados de la primera dinastía atestigua la amplia difusión del papiro como material de escritura ya en esta temprana época. Es difícil encontrar un ejemplo más vívido e ilustrativo que demuestre la inseparable conexión entre el desarrollo de la escritura y el fortalecimiento del poder estatal en Egipto en este tiempo. Por otro lado, el texto de la inscripción autobiográfica extensa más antigua que conocemos fue tallado en la estela funeraria de piedra de uno de los sucesores de Hemaka, llamado Merka. Este Merka sirvió bajo el último faraón de la primera dinastía, el rey Ka, y ocupó numerosos cargos honoríficos en la corte. La larga lista de sus títulos, enumerados en la estela, revela bien la característica distintiva de la alta burocracia egipcia de todo el período dinástico temprano. Aunque Merka ocupó una serie de puestos puramente administrativos o cortesanos relacionados con el servicio directo a la persona del rey, como timonel de la barca real o jefe del salón de recepciones, el más importante y honorable de todos sus cargos, a juzgar por su lugar en la lista, resultó ser el de sacerdote del culto funerario del propio rey. Para funcionarios de tan alto rango como Merka, el servicio fiel al faraón, tanto en vida como después de su muerte, era la única posibilidad real de hacer una brillante carrera y alcanzar las cimas de la riqueza y el poder. En esta abigarrada y algo caótica colección de diversos títulos administrativos, cortesanos y puramente espirituales de los que se enorgullecía Merka, al igual que muchos otros nobles de la época, se refleja la organización aún bastante libre y no del todo formalizada del aparato burocrático del período arcaico, con la excepción, quizás, del tesoro, donde se requería una contabilidad estricta. Parece que aún no existía una clara delimitación de funciones y especialización entre los diferentes departamentos. Lo principal que era realmente importante para la carrera de un funcionario era su proximidad personal al faraón, su confianza y su favor. Las enormes y majestuosas tumbas mastabas, construidas en Saqqara Norte para altos dignatarios como Hemaka, Merka y decenas de otros representantes de la élite de la primera y segunda dinastías, no eran simplemente una generosa recompensa por su fiel servicio al rey y al Estado. También servían como un poderoso, imponente y constante recordatorio visual para todos los habitantes de la capital y sus alrededores de la inquebrantable jerarquía del poder y de la omnipotencia del propio faraón, situado en su cúspide.
Tumbas elitistas similares, aunque quizás de menor tamaño, y otros símbolos del poder real se erigieron en esta época también en otros centros importantes a lo largo de todo el Nilo, desde la propia Giza y Tarkan en el norte, en el vértice del delta, hasta los lejanos Inerti, actual Gebelein, e Iuni, actual Armant, en el sur, en el Alto Egipto. La repentina aparición de estas imponentes tumbas monumentales, construidas en un estilo palaciego, unificado de la capital, y que contrastaban drásticamente con las modestas y achaparradas construcciones de adobe de las comunidades rurales locales, debía, sin duda, provocar en los simples habitantes locales un sentimiento mixto de miedo, respeto y reverencia ante el nuevo poder central. Este efecto puede compararse, quizás, con el impacto psicológico que produjo en la población conquistada de Inglaterra la construcción generalizada y rápida de castillos normandos, con sus altas torres de piedra y profundos fosos, después de la conquista normanda en el siglo XI. El significado y el propósito eran, en esencia, los mismos: demostrar de manera visible e inequívoca a todos que, a partir de entonces, todo el país se encontraba bajo el poder único, fuerte e indiscutible de un monarca y sus hombres leales, que lo representaban en los lugares. Bajo esta pesada férula real, la mano de hierro de los primeros faraones, en Egipto se instauró definitivamente un nuevo orden centralizado. El último, pero muy ilustrativo, ejemplo de cómo ya en la etapa más temprana se afirmó y funcionó este nuevo poder real, puede ser la organización y actividad del primer puesto fronterizo y aduanero que conocemos en la frontera sur de Egipto, en la 1900 isla de Elefantina, en la primera catarata del Nilo. Este puesto fortificado fue construido por los egipcios con el objetivo de establecer un control total sobre todo el movimiento de personas y mercancías a través de la estratégicamente importante frontera con Nubia, ya al comienzo mismo del reinado de 1900, la primera dinastía, posiblemente ya bajo el rey Ajá. Para la construcción de la futura fortaleza se eligió la parte más alta de la isla, dominante sobre el río, desde donde se divisaba perfectamente todo el canal navegable del Nilo y el terreno circundante. Es notable el hecho de que esta nueva estructura estatal se erigió directamente en el lugar del más antiguo santuario local de la diosa Satet, patrona de la isla, y con ello bloqueó por completo, o, al menos, dificultó enormemente el acceso de los habitantes de los asentamientos nubios circundantes a su tradicional lugar de culto. Este hecho, al parecer, no preocupó en absoluto a los representantes de la nueva élite gobernante egipcia. El control económico y político sobre la frontera y las rutas comerciales era para ellos mucho más importante que los sentimientos religiosos o los derechos de la población local conquistada. Así, ya desde el inicio mismo de la existencia del Estado egipcio unificado, se formó esta característica actitud, algo arrogante y a menudo despectiva, de los faraones y su administración hacia las necesidades y creencias de la población sencilla, que se convertiría en un rasgo definitorio de su gobierno durante los siguientes 3000 años. Tal fue el precio de la unidad nacional, de una gestión centralizada eficaz y de una relativa prosperidad económica para los antiguos egipcios. El establecimiento del poder despótico absoluto, ilimitado y a menudo despiadado del rey. Llegó el tiempo de los cambios. El rey Qua, último faraón de la primera dinastía, murió aproximadamente alrededor del 2750 a.C. y, siguiendo la costumbre ya establecida, fue enterrado con gran pompa en la antigua necrópolis real de Abidos, en el 1900 sur del país. Su grandioso cortejo fúnebre con el cuerpo del rey, colocado en un sarcófago de madera, probablemente salió solemnemente de su llamado Palacio de la Eternidad, un gran complejo funerario rodeado por una masiva cerca de adobe crudo, construido no lejos de la necrópolis, y se dirigió lentamente hacia el cementerio mismo, donde al faraón Qua le correspondía descansar en su profunda tumba subterránea entre las tumbas de sus grandes antepasados, fundadores de la dinastía. El lugar elegido para la necrópolis real en Abidos, al pie de las rocas desérticas, colindaba con una profunda y misteriosa fisura en estas rocas,
el desfiladero de Pega, que según las antiguas creencias egipcias, era una de las entradas al más allá, el reino del dios Osiris. Junto con el cuerpo del rey Ka, en su cámara funeraria de múltiples cámaras, se depositó una enorme cantidad de diversos enseres, muebles, armas, adornos y reservas de alimentos, que debían mantener mágicamente su existencia real en el más allá. Alrededor del enterramiento central de Ka todavía se encuentran tumbas subsidiarias, donde fueron enterrados simultáneamente con él sus sirvientes y cortesanos. Estos desdichados, sacrificados, debían continuar sirviendo a su Señor divino también en el otro mundo. Cuando todos los rituales funerarios concluyeron, la entrada a la cámara funeraria real fue sellada firmemente con losas de piedra y lacrada con sellos de arcilla en presencia del heredero legítimo de Ka, el nuevo faraón, que adoptó el nombre de Hotep-seyemui. Así se produjo, al parecer, esta vez de manera completamente incruenta y legítima, la transmisión del poder supremo de un rey a otro, de la primera a la segunda dinastía. En ese momento solemne y triste, difícilmente alguien de los presentes en el funeral podría haber supuesto que el nuevo faraón Hotep-seyemui pronto abriría una época completamente diferente, nueva en la historia egipcia. Los cronistas egipcios posteriores como Manetón, no por casualidad lo llamaron precisamente el primer rey de la nueva segunda dinastía. La razón principal de esto fue su inesperada y radical decisión: romper completamente con una tradición de siglos y abandonar el sagrado Abidos, donde durante más de 3 siglos habían sido enterrados todos los señores del Egipto unificado, fundadores de la dinastía. En lugar de ello, decidió trasladar la principal necrópolis real muchos cientos de kilómetros al norte, a Saqqara, situada en la meseta al oeste de la nueva capital, Memphis. Aún no conocemos con exactitud las verdaderas razones que impulsaron a Hotep-seyemui y a sus sucesores a tomar esta decisión revolucionaria y trasladar la necrópolis real del antiguo Abidos sureño a la Saqqara norteña. Quizás el propio Hotep-seyemui era oriundo de Memphis, o estaba ligado por estrechos lazos de sangre a uno de los poderosos clanes locales del norte. O, quizás, le era políticamente importante que su propia tumba y las tumbas de sus descendientes no estuvieran en algún lugar del lejano Alto Egipto, sino en el mismo centro del país unificado, en el punto de contacto y equilibrio de ambas partes, cerca de la nueva capital administrativa Memphis. En cualquier caso, la propia arquitectura de la nueva tumba real de Hotep-seyemui en Saqqara difiere notablemente de las tumbas de sus predecesores en Abidos y se corresponde plenamente con su inusual ubicación y posiblemente con nuevas directrices ideológicas. Si en tiempos anteriores para la construcción de las tumbas reales en Abidos los egipcios utilizaban principalmente el tradicional y relativamente poco resistente adobe secado al sol, esta nueva gigantesca tumba de Hotep-seyemui fue, por primera vez en la historia de los enterramientos reales, casi enteramente excavada en la dura roca de la meseta de Saqqara. Su entrada fue orientada por primera vez no de forma arbitraria, sino exactamente hacia el norte, hacia las estrellas polares eternas, que no se ocultan y que se asociaron con la inmortalidad del rey. En lugar de la anterior disposición relativamente simple, con una cámara funeraria central rodeada de numerosas pequeñas despensas, esta nueva tumba está atravesada por un corredor subterráneo increíblemente largo y recto, al que a ambos lados se unen simétricamente decenas de largas y estrechas galerías laterales destinadas al almacenamiento de un enorme ajuar funerario. La disposición interna de esta grandiosa estructura subterránea termina en una compleja enfilada de habitaciones residenciales, que incluyen un dormitorio, un baño e incluso un retrete, que por su planificación y dimensiones recuerdan sorprendentemente a apartamentos aislados modernos o aposentos reales. Parece que la propia existencia confortable póstuma preocupaba enormemente al rey Hotep-seyemui, y en el más allá quería seguir viviendo como un rey, con todas las comodidades terrenales habituales. Sus sucesores inmediatos en el trono de la segunda dinastía, los faraones Raneb, Onebra y Ninetjer, siguieron su ejemplo y también construyeron sus enormes tumbas-galerías
excavadas en la roca en la necrópolis de Saqqara, continuando la nueva tradición arquitectónica. Mientras tanto, a pesar del poderío y la estabilidad externos, durante la segunda dinastía en la sociedad egipcia, al parecer, aumentaba gradualmente la tensión interna, posiblemente relacionada con la rivalidad entre el norte y el sur, o entre diferentes facciones de la nobleza. Esta tensión, a mediados del largo reinado del rey Ninetcher, alrededor del 2700 a.C., a juzgar por algunos datos indirectos, desembocó en una abierta conmoción civil o incluso en una guerra. La ya mencionada Piedra de Palermo, bajo uno de los años del reinado de Ninetcher, contiene un registro muy breve y vago sobre ciertos acontecimientos dramáticos. Destrucción de las ciudades de Shem-Ra y del asentamiento norteño. La interpretación exacta de este registro no está clara, pero si suponemos que se trata de un conflicto militar durante el cual el Bajo Egipto, es decir, el Delta, realmente salió temporalmente del control del poder central en Memphis, entonces se entiende por qué los nombres de 2 o 3 faraones que gobernaron, al parecer, inmediatamente después de Ninetcher, como Weneg y Senedi, se encuentran solo en monumentos del Bajo Egipto y están completamente ausentes en el sur del país. Quizás en este tiempo, Egipto se desintegró temporalmente de nuevo en 2 reinos independientes. La causa de esta división pudo ser también la anterior y clara concentración de los reyes de la primera dinastía en los asuntos e intereses de su Alto Egipto natal, lo que pudo provocar la acumulación de descontento entre la población y la nobleza del norte. En la segunda mitad del reinado de la segunda dinastía, a juzgar por todas las pruebas de que disponemos, se produce una mayor profundización de esta crisis política y posiblemente ideológica. Aproximadamente 3 o 4 generaciones después de Ninetcher, la necrópolis real regresa inesperadamente de nuevo al sur, al abandonado y antiguo Abidos. Es allí donde nuevamente comienzan a enterrar a los monarcas reinantes. Tal decisión extraordinaria la tomó un rey que, y este es un caso absolutamente único en toda la historia de 3000 años de Egipto, se declaró oficialmente la encarnación terrenal no del tradicional patrón del poder real, el dios halcón Horus, sino de su adversario mitológico, el dios Set, antiguo dios del desierto, el caos y las tierras extranjeras, que también era patrón de la ciudad predinástica de Nubt, Nakada. Este rey incluso cambió su nombre de Horus por el nombre de Set, Set Peribsen, que significa Set es la esperanza de todos los corazones. Es difícil decir con certeza qué impulsó exactamente a este faraón a dar un paso ideológico tan radical y peligroso, que de hecho desafiaba toda la tradición establecida. Quizás sus posiciones personales o dinásticas eran especialmente fuertes precisamente en el sur del país, en el Alto Egipto, donde desde la antigüedad estaba ampliamente difundido el culto al dios Set. Sin embargo, en todo lo demás, excepto en la elección de su patrón divino, el faraón Set Peribsen, que gobernó aproximadamente alrededor del 2680 a.C., parece que utilizó diligentemente todos los atributos y símbolos tradicionales del poder real egipcio. Su modesta en tamaño, pero cuidadosamente construida tumba en Abidos, por su planificación y arquitectura de ladrillo, copia claramente los modelos de la arquitectura funeraria de la primera dinastía, lo que puede considerarse una especie de referencia nostálgica a los mismos orígenes del reino egipcio unificado. Además, Set Peribsen fue el segundo faraón después del rey Ka que construyó, junto a su tumba en Abidos, un gran palacio de la eternidad funerario separado, rodeado por una masiva cerca de ladrillo. Así, todos los monumentos materiales de esta época turbulenta que poseemos atestiguan inequívocamente la activación de poderosas fuerzas centrífugas en el Estado egipcio. El país, unificado con tanto esfuerzo y sangre por los primeros faraones, estaba, al parecer, nuevamente dividido en partes enfrentadas, y la propia institución sagrada del poder real divino sufrió gravísimas pruebas ideológicas por primera vez desde Mino-Defi, los tiempos de las guerras predinásticas por la unificación. Ahora, como nunca antes,
Egipto necesitaba un nuevo gobernante fuerte y carismático del tipo de Narmer, que fuera capaz de unir nuevamente por la fuerza y la autoridad del país dividido, reconciliar a las facciones enfrentadas y devolver a la institución de la monarquía su unidad y grandeza perdidas. Y tal hombre pronto apareció realmente en la arena histórica. Fue Jasejem, el último faraón que conocemos de la segunda dinastía, que gobernó aproximadamente alrededor del 2670 a.C. Sin la actividad de este destacado y enérgico gobernante, Jasejem, o como comenzó a llamarse más tarde, Jasejemui, la civilización del antiguo Egipto, posiblemente, nunca habría superado con éxito esta etapa crítica de su temprana formación, y la subsiguiente gloriosa época del reino antiguo con sus grandes pirámides podría no haber llegado. Su propio nombre original, Jasejem, que puede traducirse como aparición o brillo del poder o del cetro, refleja perfectamente los ambiciosos planes de este faraón, que, a juzgar por todo, logró realizar plenamente durante su reinado. Jasejem desempeñó un papel absolutamente clave, decisivo, en la historia del antiguo Egipto, ya que fue precisamente bajo su mandato cuando, en esencia, se produjo la transición final de la cultura aún en gran medida arcaica del período arcaico, que heredó muchas características del lejano pasado prehistórico, a la nueva civilización mucho más desarrollada, monumental y progresista del reino antiguo, que inauguró la era de las grandes pirámides. Al igual que su posible predecesor y rival Set-Peribsen, Jasejem, con toda probabilidad, también era oriundo del sur de Egipto, donde se encontraba el principal centro de su poder. Prestó especial atención, como los primeros reyes, a la antigua ciudad sagrada de Negen, o Hieracómpolis, cuna del dios Horus. Dedicó al templo local de Horus 2 magníficas estatuas de sí mismo y numerosos vasos de piedra con inscripciones. Y cerca de la ciudad erigió una enorme y enigmática estructura masiva de adobe crudo, que recibió de los arqueólogos la designación convencional de fuerte. Este llamado fuerte en Hieracómpolis es una de las estructuras de ladrillo grandes más antiguas y mejor conservadas del mundo. Sus poderosos muros de 10 metros de altura han estado en el desierto durante más de 4.500 años. Además, lo que era especialmente importante desde el punto de vista ideológico, Jasejem restauró decididamente el sistema tradicional de títulos reales, basado en el culto al dios Horus, y se declaró nuevamente su encarnación terrenal, lo que atestigua inequívocamente su firme deseo de gobernar todo el país según las antiguas costumbres consagradas por el tiempo y poner fin a la división religiosa relacionada con Set-Peribsen. Sin embargo, lo determinante para los destinos históricos posteriores de Egipto no fue tanto el cumplimiento formal de las tradiciones, como su firme e inquebrantable decisión de unir nuevamente por la fuerza todo el país dividido bajo su único mando. Las 2 ya mencionadas estatuas de piedra del rey de tamaño natural, encontradas en Hieracómpolis, lo representan sentado en el trono con la vestimenta ritual ceñida que los faraones usaban con motivo de la celebración de su jubileo de reinado, la fiesta del Hebsed, una de las fiestas reales más antiguas e importantes que simbolizaba la renovación de las fuerzas del rey y de todo el país. Es notable que en los pedestales de ambas estatuas, en lugar de los tradicionales títulos elogiosos del rey, se muestran figuras contorsionadas y abatidas de sus numerosos enemigos. Y las breves inscripciones que acompañan a estas imágenes informan sobre un increíble número de enemigos muertos, 47.209 enemigos del norte. En otros 2 vasos de piedra del mismo templo en Hieracómpolis se representa a la diosa buitre del Alto Egipto, Nekhbet, que se sienta orgullosamente sobre el signo heráldico del Serej, dentro del cual está inscrita con jeroglíficos la palabra rebeldes, y una inscripción explicativa al lado dice, en el año de la subyugación del Bajo Egipto. A juzgar por todo, todas estas fuentes nos informan con bastante elocuencia sobre una gran y sangrienta campaña militar de Jasejem contra el norte del país sublevado, es decir, el delta, y sobre su posterior victoria completa y cruel, y la subyugación de los rebeldes.
Esta exitosa y definitiva reunificación de ambas tierras, Hasegem la marcó simbólicamente con un solemne cambio de su nombre y títulos. Ahora pasó a llamarse Hasegemui, que significa aparición o brillo de dos poderes o dos cetros, añadiendo a este nombre un nuevo epíteto conciliador, aquel en quien se pacificaron o satisficieron ambos dioses. Y su signo heráldico real, el Seresh, ahora estaba coronado no por uno, sino por dos símbolos, tanto el tradicional halcón del dios Horus, como el animal del dios Set, su reciente adversario. Esta era una clara señal de que la conmoción y la división habían terminado. El orden y la unidad en el país habían sido restaurados, y todos los enemigos, tanto externos como internos, se habían inclinado ante la voluntad y la fuerza indiscutibles del rey. Una consecuencia directa e inevitable de esta nueva consolidación política del país, bajo la firme mano de Hasegemui, fue una notable revitalización de su vida económica y cultural. El gobierno central restableció un control estricto y eficaz sobre todos los recursos del enorme país. La Piedra de Palermo nos informa sobre la restauración bajo Hasegemui de la práctica del censo regular de población a nivel nacional, cuyo objetivo era el recuento exacto de oro y tierra, es decir, tanto de las riquezas minerales como agrícolas de todo Egipto, necesarias para reponer el tesoro. Habiendo llenado bien el tesoro con impuestos y, posiblemente, botín de guerra, los egipcios pudieron restaurar y expandir significativamente sus lazos comerciales externos sin mucha dificultad, especialmente con la región del Mediterráneo oriental. Pero ahora, el objetivo principal de sus expediciones comerciales ya no era tanto el sur de Palestina, como la rica y próspera ciudad portuaria fenicia de Keben, conocida por los griegos como Biblos, actual Jabeil, en la costa del Líbano. Biblos era el principal proveedor para el Egipto, sin bosques, de un material estratégicamente tan importante como la madera de cedro libanés de alta calidad. Para fortalecer y demostrar sus relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas con este importante socio comercial, Hasegemui incluso envió como regalo al templo local de Biblos un vaso de piedra con su nombre tallado en él. Los comerciantes de Biblos, a su vez, suministraban activamente a Egipto no solo los troncos de cedro y pino tan necesarios para la construcción de grandes barcos y la fabricación de sarcófagos, sino también, posiblemente, otros bienes, como cobre y estaño, necesarios para la producción de bronce. La madera de cedro era especialmente importante para el desarrollo de la construcción naval egipcia, ya que el propio Egipto siempre experimentó una aguda escasez de su propia madera de alta calidad, y los grandes barcos de navegación marítima eran tan necesarios tanto para el comercio marítimo lejano con los países del Mediterráneo oriental como para las expediciones militares. Una inscripción en la Piedra de Palermo, datada en el 17º año del reinado de Hasegemui, es decir, aproximadamente en el 2655 a.C., informa sobre la construcción por él de un gran barco, posiblemente precisamente de cedro importado. Testimonio de la revitalización del comercio de estaño necesario para la producción de bronce, pueden ser los hallazgos únicos del entierro real del propio Hasegemui en Abidos. Se trata de una elegante copa de bronce y una jarra para libaciones. Hasta la fecha, estos son los objetos de bronce auténtico, aleación de cobre y estaño, más antiguos que conocemos encontrados en el Valle del Nilo. El descubrimiento y dominio de esta tecnología avanzada para la época de producción de bronce, que era mucho más duro y resistente que el cobre puro, así como el significativo aumento de los ingresos estatales por el renovado comercio internacional, sirvieron sin duda como un poderoso estímulo para una mayor activación de la actividad constructora del propio faraón Hasegemui. Sin exageración alguna, se puede decir que este último rey de la segunda dinastía fue uno de los constructores más enérgicos e infatigables de toda la historia temprana del antiguo Egipto, preparando el terreno para logros aún más grandiosos de sus sucesores. Por todo el Alto Egipto erigió o reconstruyó nuevos templos de piedra o ladrillo, y se completó y decoró ricamente el antiguo santuario del dios Horus en Hieracómpolis.
Al igual que su predecesor Seth-per-Ibsen, Hasehemui construyó su tumba real no en Saqqara, sino nuevamente en la antigua necrópolis de Abidos, subrayando su conexión con los fundadores de la dinastía. Junto a la tumba erigió también un enorme complejo funerario, el llamado Shunet es-Sebib, rodeado por un masivo muro de ladrillo con nichos al estilo de fachada de palacio. Incluso el famoso fuerte de ladrillo en Hieracómpolis palidece en comparación con este gigantesco recinto de la tumba de Hasehemui en Abidos, una parte considerable del cual sigue en pie hoy en día, asombrando por sus dimensiones y conservación. En la construcción de la propia tumba subterránea de Hasehemui, sus arquitectos se guiaron claramente por soluciones nuevas e innovadoras, combinando audazmente en ella tradiciones arquitectónicas tanto de la primera dinastía, tumba en Abidos, como del inicio de la segunda dinastía, planificación de galerías, característica de Saqqara. El faraón parecía querer subrayar que su reinado resumía todo el turbulento desarrollo anterior de la civilización egipcia y abría una nueva era. Parecía mirar lejos en el futuro. Su cámara funeraria central fue, por primera vez en la historia de las tumbas reales, completamente revestida con bloques de piedra caliza tallada y ajustada cuidadosamente, y no de ladrillo o madera como antes. Esto se hizo a una escala y con una calidad nunca vistas. En otras palabras, la tumba de Hasehemui, por su monumentalidad, uso de piedra y compleja planificación, claramente se adelantó a su tiempo, anticipando la arquitectura del reino antiguo. Antes, muchos eruditos consideraban que Hasehemui, siendo sureño, limitaba su principal actividad constructora solo al Alto Egipto, pero como han demostrado recientes excavaciones arqueológicas e investigaciones de imágenes satelitales, al parecer también construyó estructuras grandiosas en el norte, en la zona de la capital, Memphis, lejos de la famosa necrópolis de Saqqara y de todas las rutas turísticas modernas, en un lugar de difícil acceso donde ni siquiera llegan los camelleros locales, en las arenas del desierto de Libia yacen, casi completamente ocultas bajo la arena, las ruinas de alguna estructura rectangular verdaderamente gigantesca. Aunque sus masivos muros exteriores son claramente visibles en fotografías aéreas e imágenes satelitales, en el terreno mismo solo se perciben como una cresta de colinas baja y apenas perceptible. Las dimensiones de esta enigmática estructura son simplemente impresionantes. Su longitud es de aproximadamente 800 metros y su anchura de unos 400 metros. No es de extrañar que los habitantes locales desde hace mucho tiempo llamen a este lugar Jisr el-Mudir, que en árabe significa recinto del gobernante o morada del Señor. Las excavaciones arqueológicas parciales realizadas aquí en los últimos años han demostrado que sus muros exteriores estaban construidos con enormes bloques de piedra toscamente labrados, dispuestos en hileras inclinadas unos sobre otros, y las esquinas de la estructura estaban adicionalmente reforzadas con hileras de mampostería de mejor calidad con mortero de cal. Hasta ahora, en las excavaciones no se han encontrado inscripciones que permitan establecer con precisión la fecha de construcción de Jisr el-Mudir y el nombre de su creador, pero es muy probable, a juzgar por el estilo de la mampostería y las grandiosas dimensiones, que esta enigmática e inacabada estructura fuera erigida precisamente bajo el último rey de la segunda dinastía, Hasehemui. Por lo tanto, esta podría ser ya la tercera estructura monumental gigantesca conocida de su reinado, junto con el fuerte en Hieracómpolis y el recinto de la tumba en Abidos. Sin duda, si esta estructura se hubiera completado, se habría convertido en el monumento artificial más grande e impresionante que Egipto había visto hasta entonces. El país, nuevamente unificado y pacificado por la firme mano de Hasehemui, claramente estaba en el umbral de una nueva gran época en su historia, la era de la construcción de las pirámides. Y, de hecho, muy pronto, el período arcaico dio paso a la época del reino antiguo, marcada por la erección de la primera pirámide. En nuestros días, de la pasada y nunca realizada grandeza de la gigantesca estructura de Jisr el-Mudir, apenas queda rastro. La causa de este lamentable estado no fue la negligencia o la ineptitud de sus constructores,
sino la aparición, no muy lejos de ella, de un monumento aún más grandioso e innovador, la famosa pirámide escalonada del rey Necherijet, más conocido por su nombre posterior, Djeser. Los creadores de la primera pirámide egipcia, al igual que sus numerosos descendientes a lo largo de toda la historia egipcia, sin muchos remordimientos de conciencia, vieron en el monumento real vecino, posiblemente inacabado o abandonado, una fuente cómoda y fácilmente accesible de piedra de construcción ya preparada. Sin molestarse en el agotador y largo trabajo en canteras lejanas, simplemente desmontaron los muros de Gisr el-Mudir y utilizaron sus masivos bloques de piedra para la construcción de su propio monumento funerario, aún más alto, complejo e ideológicamente significativo. El resultado de este enfoque creativo y pragmático fue la famosa pirámide escalonada de Djeser en Saqqara, que hasta el día de hoy define nuestras ideas sobre la tercera dinastía de faraones egipcios, que gobernó aproximadamente desde el 2650 hasta el 2575 a.C. El propio faraón Necherijet, a quien más a menudo llamamos Djeser, para quien se creó esta primera pirámide del mundo, gobernó aproximadamente desde el 2650 hasta el 2620 a.C. Él, al parecer, era hijo o pariente cercano de su predecesor Hasehemui, y no solo heredó de él el trono del Egipto unificado y pacificado, así como su pasión por las construcciones monumentales de piedra, sino que claramente decidió superar y eclipsar todos los grandiosos logros arquitectónicos de su padre o predecesor. Este nuevo, nunca antes visto testimonio de su ilimitado poder divino encarnado en piedra, el rey Djeser y su genial arquitecto lo elevaron a alturas completamente nuevas, hasta entonces inimaginables, tanto en sentido literal como figurado. Incluso el proyecto inicial de la estructura funeraria de Djeser, como demostraron las investigaciones de Jean-Philippe Lauer, ya era bastante ambicioso. Debía ser una gigantesca mastaba cuadrada de piedra, no de ladrillo, que por sí misma debería haber permanecido durante siglos como el monumento funerario más grande de su tiempo. Inicialmente, sobre la profunda cámara funeraria subterránea del rey, se erigió precisamente tal mastaba de piedra de un solo escalón, que por su forma aún imitaba los tradicionales túmulos funerarios o las mastabas planas de la época anterior. Pero luego, gracias a la genial visión creativa del arquitecto principal, que construyó alrededor de esta mastaba inicial un alto recinto de piedra al estilo de fachada de palacio, en un grandioso complejo funerario se fusionaron de manera innovadora dos modelos arquitectónicos y simbólicos diferentes: la idea del antiguo túmulo funerario o mastaba y la idea del eterno palacio real, representado por el recinto rectangular. El aspecto exterior de este enorme recinto, revestido de piedra caliza blanca y decorado con nichos, imitaba claramente los sagrados muros blancos del Palacio Real en Memphis, indicando inequívocamente así la inseparable conexión de este complejo funerario con el propio faraón y su poder eterno. Dentro de este vasto espacio cercado de 15 hectáreas, se encontraban numerosas y diversas construcciones enigmáticas, una columnata de entrada, templos, capillas, patios, pabellones, la mayoría de las cuales eran, al parecer, decoraciones, puramente simbólicas, no funcionales, construidas en piedra pero imitando estructuras más antiguas de madera, caña y ladrillo. Todas juntas, creaban una especie de grandiosas decoraciones de piedra, una ciudad eterna para el rey, en cuyo telón de fondo debía representarse eternamente la pieza muda de los más importantes rituales y misterios reales, asegurando su renacimiento y gobierno eterno en el más allá. Es notable e incluso único que conozcamos con certeza al autor de este revolucionario complejo funerario, el primer arquitecto en la historia de la humanidad cuyo nombre no fue olvidado. Se llamaba Imhotep, y este nombre ha atravesado milenios, convirtiéndose para siempre en la tradición posterior en sinónimo de insuperable sabiduría, conocimiento y maestría egipcia. Su nombre y la larga lista de sus altos títulos,
fueron modestamente, pero con el permiso explícito del rey, grabados en la base de una de las estatuas del propio Dyeser, que se instaló en la sala de entrada del complejo funerario, y, como un guardián, silencioso, debía contemplar eternamente a todos los visitantes de este lugar sagrado. Es cierto que en esta impresionante hoja de servicios de Imhotep, que incluía títulos como guardián del sello real, primero después del rey del Alto Egipto, administrador de la gran casa, es decir, el palacio real, noble hereditario, sumo, sacerdote de Heliópolis, el más grande entre los videntes, supervisor principal de escultores y artistas. No se indica directamente que fuera él el principal constructor de la pirámide escalonada. Pero sin duda, es el candidato más probable para este papel, y es precisamente por su supuesta participación en este singular proceso constructivo por lo que inmortalizó su nombre para la eternidad. Solo él era el hombre más poderoso e influyente en la corte del rey Djeser después del propio faraón, y solo a él se le concedió un honor tan sin precedentes: ser inmortalizado en una estatua de su señor en su propia tumba. Es Imhotep, se cree, quien durante la construcción intuyó o desarrolló conscientemente la revolucionaria evolución de la tumba real, desde la mastaba de piedra inicial de un solo escalón, hasta esa singular pirámide de 6 escalones que vemos hoy y que se convirtió en la estructura más alta e impresionante de su tiempo en todo el mundo. Probablemente, la idea misma de la forma escalonada, que simboliza una escalera al cielo para el ascenso del alma del rey, ya estaba de alguna manera oculta en la propia ideología religiosa del antiguo Egipto, pero el mérito indudable de su primera, genial encarnación en piedra monumental, y además, en el marco de todo un complejo arquitectónico complejísimo, pertenece precisamente a Imhotep. Sus audaces innovaciones arquitectónicas e ingenieriles no solo crearon la primera obra maestra de la arquitectura en piedra, sino que también marcaron el inicio de la gloriosa era de la construcción de pirámides en Egipto, definiendo así el desarrollo posterior de toda la arquitectura monumental del reino antiguo durante siglos. Para la construcción exitosa de la primera gigantesca pirámide de piedra y su complejo conjunto, se requirieron esfuerzos organizativos tan colosales y la movilización de recursos tan enormes, tanto materiales como humanos, como los antiguos egipcios simplemente no habían conocido hasta entonces. Para ello fue necesario reformar radicalmente y fortalecer considerablemente la propia estructura del aparato gubernamental central, y el primer y más importante paso en esta dirección fue, al parecer, precisamente bajo Dyeser, la Uchredenie y formalización definitiva del cargo de visir supremo, o chati. El visir ahora encabezaba oficialmente toda la administración estatal y se subordinaba directamente solo al propio faraón. Así, era una especie de todopoderoso ministro principal o primer ministro, dotado de enormes poderes adicionales gracias a su excepcional proximidad al faraón. La información que poseemos sobre los altos funcionarios de la corte de Dyeser, por cierto, mucho más detallada y numerosa que sobre sus predecesores de las 2 primeras dinastías, indica inequívocamente un aumento significativo de la complejidad, estructuración y nivel profesional de todo el gobierno en este período. Así, por ejemplo, conocemos los nombres de nobles como Ansh y Sepa, que se ocupaban de los asuntos de la administración de los nomos, es decir, las provincias. Anju era el supervisor de la barca real y responsable de la flota fluvial. El famoso Gesira ostentaba el honorable título de jefe de los escribas reales y posiblemente encabezaba toda la administración civil y el sistema educativo. Y Jabausocar controlaba el trabajo de los talleres artesanales reales y era responsable del suministro de 1900 a la corte, el antiguo sistema de organización del poder, algo arcaico, donde los puestos clave en la corte eran ocupados principalmente por parientes cercanos del rey, a menudo combinando cargos no relacionados entre sí, se dio gradualmente el paso a un nuevo sistema burocrático más estructurado, jerárquico y, posiblemente, más abierto a los talentos. En este nuevo sistema, por primera vez en toda la existencia del Estado egipcio,
Un individuo capaz y diligente de estratos más amplios de la población, no necesariamente perteneciente a la familia real, podía, al menos teóricamente, hacer una carrera rápida y brillante gracias a sus méritos personales y lealtad al rey, como probablemente le sucedió al propio Imhotep. Se podría decir que si los egipcios construyeron las propias pirámides, a su vez, crearon en última instancia el Egipto del reino antiguo que conocemos, con su poderoso poder centralizado, su compleja burocracia y su cultura única. Un ejemplo ilustrativo de esta revolución social silenciosa que ocurría en el gobierno central puede ser la singular biografía del noble llamado Mechen, que nos ha llegado gracias a detalladas inscripciones de su gran mastaba en Saqqara, datada a 1900, finales de la tercera o principios de la cuarta dinastía. Esta inscripción es la primera autobiografía detallada conocida en la literatura egipcia y mundial. De ella nos enteramos con sorpresa de cómo este Mechen, comenzando su carrera como simple escriba en un almacén estatal de alimentos, logró, gracias a sus habilidades y diligencia, ascender al puesto de funcionario de la administración provincial y, luego, al cargo supremo de nomarca, es decir, gobernador, de varias provincias ricas en el delta del Nilo. La culminación de su larga y exitosa carrera, cuando ya era uno de los cortesanos más influyentes y de confianza, fue el nombramiento honorífico para el cargo de administrador de la residencia real de verano en el oasis de Fayum. Durante muchos siglos posteriores, tal ascenso rápido y merecido en la escala profesional, basado en méritos personales y servicio leal al rey, se convertiría en un modelo ideal a seguir para muchos ambiciosos funcionarios egipcios. A partir de entonces, la historia de Egipto sería hecha no solo por los propios monarcas divinos, sino también por sus poderosos e influyentes nobles y ministros. El reinado de Daiser y los grandiosos logros de su gobierno y de su arquitecto Imhotep fueron tan impresionantes y revolucionarios que ante ellos palidecen prácticamente todos los faraones posteriores de la tercera dinastía. De la mayoría de los sucesores directos de Daiser, que gobernaron después de él, solo nos han llegado sus nombres en las listas reales y en escasos monumentos. Fueron los reyes Sehemjet, Jaba y posiblemente Sanacht. Ninguno de ellos, que sepamos, dejó tras de sí un monumento funerario que pudiera compararse en escala, complejidad e innovación con la pirámide escalonada de Dyeser, aunque algunos de ellos, por ejemplo, Seyemjet, intentaron construir sus propias pirámides escalonadas en Saqqara, pero no lograron completarlas. Solo bajo el rey Juni, considerado el último faraón de la tercera dinastía y que gobernó aproximadamente desde el 2600 hasta el 2575 a.C., volvemos a ver algunos signos de resurgimiento de la construcción monumental y los brotes de la futura época clásica de las pirámides de la cuarta dinastía. Si la famosa, pero actualmente muy destruida y enigmática pirámide de Meidum, que originalmente era escalonada y luego fue reconstruida como la primera pirámide verdadera con caras lisas, realmente fue iniciada o completada bajo Juni, como creen muchos egiptólogos, esto significa que este rey también dedicó considerable atención a la construcción monumental y a los experimentos arquitectónicos. Aunque a primera vista, la contribución específica de este faraón Juni a la futura gloria arquitectónica de la civilización egipcia pueda parecer no tan significativa en comparación con Dyeser o Snefru, en realidad, posiblemente, fue muy grande e importante. Juni dejó tras de sí no una gigantesca pirámide capitalina, sino toda una serie de pequeñas pirámides escalonadas, mucho menores en tamaño, pero muy interesantes, dispersas por todo el país. Estas pequeñas pirámides puramente simbólicas, sin cámaras internas, que los arqueólogos encuentran hasta hoy en diferentes partes de Egipto, se cree que nos revelan un plan claro y bien pensado del rey para fortalecer su presencia y poder en todas las regiones del país. La más meridional de estas pequeñas pirámides fue construida en la isla de Elefantina, en las mismas fronteras meridionales de Egipto, un lugar que desde los tiempos más antiguos fue favorito para la demostración de la ilimitada autoridad real.
Esta pequeña pirámide, así como el complejo administrativo o palacio asociado a ella, según informan las inscripciones, se llamó Diadema de Juni. Una segunda pirámide similar se erigió un poco más abajo en el curso del Nilo, en Geba, actual Edfu, capital del segundo nomo. La tercera, en el Kula, cerca de la antigua Hieracómpolis, centro del tercer nomo. La cuarta, en Tu, cerca de Nupt, Nakada, centro del quinto nomo. La quinta, en el sagrado Abidos, centro del octavo nomo. Además, restos de pequeñas pirámides escalonadas similares fueron excavados mucho más al norte. En Zawiyet el Meitin, en el Egipto Medio, en Ceila, en la frontera del oasis de Fayum, e incluso en Hut Herib, actual Tel Atrib, en el propio delta del Ay. Nilo. Cada uno de estos lugares donde se construyeron las pirámides de Juni era o la capital de uno de los distritos administrativos nomos, o un importante centro religioso o económico regional. Así, se forma una impresión muy clara de que el rey Juni, al concluir la época de la tercera dinastía, se esforzó por establecer un símbolo visible, monumental y unificado de su poder supremo y de la presencia del Estado literalmente en cada provincia de su enorme país. Y, a juzgar por los hallazgos en Elefantina, posiblemente parte de este grandioso plan administrativo fue también la creación, junto a cada una de estas pirámides provinciales, de algún centro para la recaudación y almacenamiento de los impuestos y tesoros reales. Sin embargo, estos pequeños monumentos dispersos por todo el país no eran simplemente símbolos pasivos del poder real y la unidad estatal. Probablemente, también servían como un importante instrumento de control económico y administrativo cotidiano. Una pequeña pero bien visible pirámide escalonada, elevándose sobre el paisaje local, debía recordar constantemente y de manera tangible a todos los habitantes locales sus deberes para con el lejano pero todopoderoso rey, y ante todo, la necesidad de pagar regular y completamente los impuestos tan necesarios para el mantenimiento del creciente gobierno, el ejército y para la financiación de nuevos y grandiosos proyectos de construcción. Desde el punto de vista del propio gobierno central, estos monumentos y las estructuras administrativas asociadas, una en cada provincia importante, debían facilitar considerablemente el proceso de recaudación de impuestos, estandarizarlo y hacer que los ingresos fiscales de todo el país fueran más regulares y predecibles. Así pues, al final mismo del reinado de la tercera dinastía, los faraones egipcios, apoyándose en el vasto y cada vez más profesional aparato burocrático que habían creado, así como en una poderosa ideología de realeza divina, parecen haber alcanzado su objetivo principal, el establecimiento de un poder casi absoluto e incuestionable sobre todo el país y sus recursos. Todo estaba listo para llevar a cabo el experimento de construcción real más grandioso, ambicioso y audaz de toda la historia de la humanidad, la erección de las grandes pirámides de Giza. Pero esa ya es otra historia, la historia de la cuarta dinastía y el apogeo del reino antiguo.